Bueno, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra. Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido, ¿verdad? Qué privilegio es adorar juntos, cantarle al Señor y experimentar su presencia en medio de nosotros. Somos muy privilegiados. Pero vamos un segundito ahí en tu lugar, dispón tu corazón. Señor, nos disponemos delante de ti, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que tú seas honrado, que tú seas glorificado y que nuestras vidas ahora sean como un folio en blanco donde tú escribes, Señor, donde tú escribes tu palabra, lo que tú quieres hacer. Transforma nuestro corazón por medio de tu palabra y que puedas usar este mensaje, Señor, y puedas seguir edificando a tu iglesia que tanto amas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues he titulado a este mensaje, como dice Alejandro, ¿verdad? Como dice mi pastor, he titulado a este mensaje, lo he titulado como Pedro por su casa. ¿Cuántos habéis escuchado este refrán? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos usado alguna vez? Yo lo uso mucho, porque hay gente que tiene mucho morro y no te conoce mucho, llega aquí, llega a tu casa y hace como si tuviera toda la confianza del mundo, ¿verdad? Se siente con toda la libertad, con toda la confianza y tú lo miras y le dices, mira como Pedro por su casa, ¿verdad? Aquí no le hemos dado esa libertad, pero se las toma. Algunos de aquí nos las tomamos, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar, a un trabajo, a una casa, a un sitio. Y esta expresión que tanto usamos, sé que en otros países le dan otro nombre, pero en España es Pedro. Perico, Pedro, como Pedro por su casa. No sé si hay algún Pedro en la sala, pero que no se sienta aludido, no te preocupes. Pero usamos esta expresión y coloquialmente la utilizamos mucho, peyorativamente, ¿no? En ocasiones, como para hablar qué falta de respeto tiene esta gente. ¿Sí o no? ¿Tú la has usado alguna vez en ese sentido? ¿Ves llegar, cuando llega el nuevo al trabajo, que ya todos los del trabajo ya tienen sus quehaceres, ya conocen dónde está el office, ya conocen dónde están los baños, y llega el nuevo y de repente le ves tomarse ciertas libertades? Siempre pensamos eso, ¿verdad? Mira como Pedro por su casa, qué irrespetuoso, acaba de llegar y ya se permite cambiar el calendario de sitio, se permite cogerse su mesa y acaba de llegar. Todavía no tiene la confianza para poder hacer esas cosas. Y usamos esa expresión de esa manera, aludiendo a la falta de respeto que a veces tienen o tenemos en alguna ocasión, cuando nos tomamos confianzas que no nos deberíamos tomar. ¿Sí? Yo la uso muchas veces, es una expresión que la uso muchas veces. Y quiero usar este título, esta expresión, este refrán, para hacer alusión, y seguimos con la serie Abriendo los cielos, seguimos hablando sobre esas llaves y esos principios que la Biblia nos enseña para que los cielos sean abiertos. Hemos aprendido ya días anteriores en esta serie sobre la honra, ¿os acordáis? 2 días hemos hablado sobre honra, cómo la honra es un principio que al practicarlo los cielos se abren. Porque no voy a redundar en lo que ya hemos hablado, escúchate las predicaciones anteriores, pero cielos abiertos habla de la abundancia del cielo sobre nosotros, habla de los recursos del cielo sobre nuestras vidas. A ver si os acordáis, ese trigo, y él. Muy bien, la segunda ha hecho sus deberes, muy bien, sí señor. Esas son las riquezas del cielo, los recursos que hay en el cielo. Toda la abundancia del reino de Dios viene sobre nuestras vidas cuando los cielos son abiertos. Pero estamos aprendiendo en esta serie que no es solo es orar, que es parte de también, no solo es orar, Señor, abre los cielos, trae abundancia, trae recursos, eso es una parte importante, pero no solo es orar, sino es practicar principios que la Biblia nos enseña, principios que al practicarlo Dios es honrado y en consecuencia Él abre los cielos sobre nuestras vidas. Todos queremos un cielo abierto, ¿sí o no? Todos queremos que las oportunidades se nos den, que los recursos vengan, que la abundancia esté en nuestras casas. Todos queremos el cielo abierto sobre nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos un cielo abierto sobre ellos, que Dios les sea revelado, que la bendición esté sobre ellos, que en sus estudios ellos tengan un cielo abierto, en su futuro, en sus futuros matrimonios. Todos queremos eso para nuestras vidas y por supuesto para nuestra iglesia. Todos queremos que nuestra iglesia y nuestra nación viva en cielos abiertos. Una iglesia que vive cielos abiertos es una iglesia que ve el mover sobrenatural de Dios. Es una iglesia que sí pelea batallas, sí enfrenta problemas, sí se adiestra como ejército que somos, pero es una iglesia que vive bajo los recursos, bajo la abundancia y bajo
todo lo sobrenatural, así como funciona el cielo, opera en esas iglesias cuando el cielo está abierto. ¿Sí? Queremos eso. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver sanidades, queremos ver abundancia, queremos ver recursos para un local, para muchas más posibilidades. Todos queremos eso. Pero estamos aprendiendo en esta serie que la Biblia es un mapa y nos enseña tantas cosas, pero entre ellas, en esto que nos ocupa, es un mapa que nos enseña principios para vivir bajo cielos abiertos. Y te traigo la buena noticia en esta mañana. Dios quiere que tú vivas bajo cielos abiertos. Dios quiere que yo viva bajo cielos abiertos. Dios quiere que abriendo los cielos viva bajo cielos abiertos, vamos, ya sería el colmo, ¿no? Si abriendo los cielos, me acuerdo cuando pusimos el nombre, queríamos cielos abiertos y ya había una iglesia registrada con ese nombre, entonces a lo último decidimos abriendo los cielos. Digo, bueno, unos ya los tienen, otros los abrimos, pero ahí vamos, unos vamos abriéndolo, ¿no? Y lo abrimos para las generaciones que vengan después, pero todos queremos ese cielo abierto, pero hay que practicar esos principios. No solo es, en la vida no solo es declarar y no solo es recitar versículos, que está bien y eso tiene su lugar y su aplicación, pero no solo es eso, sino practicar los principios que la Biblia nos enseña. Y quiero hablarte en esta mañana, y de ahí el título, como Pedro por su casa, que alude a esa cierta falta de respeto o excesiva confianza que a veces nos tomamos, nos llamen la atención o no, pero a veces ni nos damos cuenta porque ya somos así de carácter. Pero quiero hablar con ese título y haciendo alusión a eso, a nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestra incluso a veces respeto o falta de respeto al mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. El que Dios usa para traer esa abundancia sobre nuestras vidas es al Espíritu Santo. El encargado de traer ese vino, de traer ese aceite, esas figuras que tanto hablan del Espíritu Santo en la Escritura, ese trigo, esa abundancia, el encargado de traer eso sobre nuestras vidas es nuestro amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que con su lluvia sobre nosotros, con su persona derramada en nuestro corazón, su presencia, el tesoro más grande que tenemos, la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Podemos conocer al Padre, podemos conocer a Jesucristo. Por medio de su Espíritu es que tenemos revelación de quién es el Padre, es que tenemos revelación en la Escritura, es que podemos ser renovados en nuestro interior. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Pero no solo se trata, y lo que vamos a aprender hoy, de lo que el Espíritu Santo hace y es y se mueve, sino de cómo tú y yo reaccionamos a ese mover. De cuál es nuestra actitud, de cuál es nuestro corazón, de cuál es nuestro respeto y nuestra reverencia a ese mover del Espíritu Santo. Porque Él es todopoderoso, Él es sobrenatural, Él es el dueño de todo eso, de todo lo que trae sobre nosotros, de esa abundancia. Pero la pregunta es, ¿cómo tú y yo nos comportamos y qué actitud tenemos al mover del Espíritu Santo? Eso nos habla de reverencia, eso nos habla de respeto y como venimos hablando las semanas anteriores, eso nos habla de honra. Encuentro en la Escritura que una de las claves y principios más importantes, entre otros muchos que hablaremos los siguientes domingos, para que los cielos se abran, es nuestra actitud con el Espíritu Santo. Es nuestro respeto a la obra del Espíritu Santo. Es nuestra reverencia, no solo a su persona, sino a lo que Él hace, al mover en medio de nosotros. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando está en nuestras casas, cuando se mueve en medio de la congregación, es algo tan sagrado, es algo de tan profundidad y tan importante que la iglesia no puede no entender eso y vivir como Pedro por su casa, para que entiendas el título. Sí, es nuestra casa, somos hijos y hay cierta libertad que aquí tenemos porque estamos en la casa de nuestro Padre, pero entiende bien la expresión. Dentro de la casa hay un Padre, hay un Señor. El Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. El dueño de este lugar es el Espíritu Santo. Cuando Él se mueve, hay moveres de parte de Dios y cuando los cielos se abren y su presencia viene,
Hay momentos que si de verdad estamos conectados y entendiendo y reverenciando quién es Él y lo que Él hace, hay momentos que hasta miedo te da moverte. Hay momentos que hasta te aguantas el pipí, ¿verdad? Porque dices, ¿quién se mueve ahora al baño? Y eso viene de que en nuestro corazón se ha cultivado un temor y una reverencia por quién es Él. Una iglesia que experimenta un mover del Espíritu Santo, pero no desarrolla una actitud de reverencia a ese mover, de respeto a quién es el Espíritu Santo y de temor de Dios que crece en nuestro corazón, es una iglesia que sí o sí va a llegar un día donde ese mover se perderá. Porque el Espíritu Santo desea moverse en medio de su iglesia más de lo que tú te imaginas. O sea, más del deseo que tú puedas tener o hayas experimentado a lo largo de tu vida, no es nada con el anhelo que tiene el Espíritu Santo de derramarse en medio de nosotros. O sea, se queda bien chiquito nuestro anhelo ante la pasión y el celo. Fíjate que la Biblia llega a decir que Él nos cela. Él tiene celo por nosotros. Es una pasión que no podemos entender con nuestra lógica, con nuestra razón. Y cuando Él se mueve en medio de tu vida, de tu casa, de la congregación, debemos de ser entendidos en responder con honra y en responder con reverencia, porque se trata del que es santo. Se trata del que ama nuestras vidas como nadie lo hace. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Y si hay un libro que nos muestra un patrón de cómo opera el Espíritu Santo, pues toda la Escritura, ¿no? Está llena de matices de quién es y cómo opera. Pero si hay un libro que pudiéramos destacar de la obra del Espíritu Santo y cómo opera y qué ve a veces Él o qué ve en medio de su cuerpo, de su iglesia, para Él venir con mayor intensidad. Porque yo no sé si tú notas a veces como el Espíritu Santo como que son olas. Hay olas a veces que vienen sobre nosotros en lo personal, como congregación, y de pronto viene una ola más fuerte y de pronto viene un caudal mayor. Ese es el deseo del Espíritu Santo, siempre venir a más en nosotros, siempre llevarnos a más revelación, siempre llevarnos a más llenura. Y son olas del Espíritu Santo. Y si hay un libro que más habla de esas olas y de ese mover, es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Creo que estarás de acuerdo conmigo. Toda la Escritura habla del Espíritu Santo, pero Hechos nos habla de esa manifestación gloriosa y preciosa del Espíritu Santo viniendo sobre su iglesia. Una iglesia que empezaba a formarse, una iglesia que estaba en sus inicios y que ahí estaba el Espíritu Santo inaugurándola. Y que ahí estaba el anhelo del Espíritu Santo por derramarse y que lo veremos dentro de poco, que es el día de Pentecostés, pero ya desde hace muchos años atrás Dios había decidido derramarse sobre los seres humanos, sobre su iglesia, sobre nosotros. Y llega el día del cumplimiento, donde Él cumple con el anhelo del corazón de Dios derramarse sobre su iglesia. Él inaugura la iglesia. Y quiero que leamos algunos pasajes y que encontremos la relación tan fuerte que hay entre la reverencia dentro de la iglesia y el temor de Dios que crece en el corazón de la iglesia y los cielos abiertos que traen un mover mayor del Espíritu Santo. Si tuviéramos que decir un libro en la Escritura con la mayor testimonios de cielos abiertos, eso sería Hechos de los Apóstoles, donde comenzaron esa serie de milagros tan increíbles, donde Dios puso su espíritu en su iglesia y ahora la iglesia podía operar en esos milagros, podía operar en esas obras sobrenaturales. Eso es un cielo abierto. Hechos de los Apóstoles es apasionante, te animo a que lo leas de principio a fin. Es una pasión al leerlo de lo que la iglesia está llamada a hacer. Y hoy muchas veces la iglesia nos hemos conformado con venir a las actividades, con estar en 2, 3 cosas, hasta ahí, hasta donde mis fuerzas lleguen y ya. Pero es que Hechos nos da el testimonio de una iglesia que vive en cielos abiertos y que vive milagros y que vive sanidades, porque eso es el cielo en la tierra. Y podemos poner 1000 excusas a por qué no vivimos eso. No, es que no es el tiempo, no, es que los tiempos de Dios. No. Mira, tú y yo somos los expertos en poner excusas de por qué a veces no vivimos lo que la Biblia dice que deberíamos estar viviendo. Tenemos 1000 excusas, pero la realidad es que estamos llamados a vivir en ese cielo abierto porque Dios quiere abrir los cielos.
Y quiero leerte varios pasajes donde vamos a encontrar esa conexión entre el temor de Dios dentro de la iglesia y los cielos abiertos. Y acompáñame a Hechos capítulo 2 o síguelo en la pantalla. Versículos 37 al 43, aunque me voy a saltar alguno. Pero este momento, para que lo ubiques, ya ha venido el Espíritu Santo, ya ha sido el día de Pentecostés. Y en este instante Pedro acaba de dar su gran discurso. El Pedro que era un asustadizo días antes, ¿verdad? Ahora llega el Espíritu Santo y se vuelve el gran predicador con el que se convierte en 3.000 personas. Y él acaba de predicar y esto es lo que surge en el corazón de la iglesia después de escuchar ese mensaje de un hombre lleno del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, esta es la respuesta de la iglesia al Espíritu Santo que está hablando. Y dice así. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Es una expresión muy fuerte que nos habla de un temor que vino al corazón, que nos habla de una sensación interna donde, no sé si alguna vez tú puedes aplicar a tu vida esta expresión. ¿Alguna vez se ha compungido tu corazón? Pues sí, cuando te dan una mala noticia o una buena noticia, cuando vives algo extremo, ¿verdad? Se compunge tu corazón. Podemos deducir que de esta expresión está hablando que entraron en un temor. No un temor de pánico, sino un temor reverente. De decir, es Dios quien está en esto. Él es el que nos está visitando, está sucediendo algo nuevo. ¿Qué está pasando? No sé si alguna vez has tenido esa sensación. En un mover de Dios, de repente tú pierdes el control de la situación, lo que creías ya no es y lo que lo pensabas seguro ya no está y tu corazón se queda compungido y entra un temor santo de decir, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué, Dios? Y de repente te miras y dices, no vale lo que he hecho hasta ahora, ¿qué sucederá? Y hay un temor y el temor de Dios es un ingrediente que a veces la iglesia ha perdido y que es bien importante que regresemos a él. Tantas cosas habla Proverbios, los salmos del temor de Dios, el principio de la sabiduría, el temor de Dios nos aleja del pecar, dice un salmo. Tan profundo es ese tema que tú y yo, iglesia, no podemos darnos el lujo a haber perdido el temor de Dios y seguir caminando como si nada. Pues nos va a pasar factura. El temor de Dios debe ser una gasolina en nuestro corazón. Nos alejamos de pecar porque le tememos, le reverenciamos porque le tememos, le adoramos porque le tememos, nos acercamos a Él con humildad porque le tememos. ¿Qué hacemos sin temor? Nos volvemos unos irreverentes. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Cayó un temor, los corazones se compungieron. Y sigo leyendo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Me llama tanto la atención esta pregunta, porque tú y yo somos los máster en decir lo que tenemos que hacer, pero aquí bajo el temor de Dios la iglesia dijo, ¿qué hacemos? A veces hay que encontrarnos bien perdidos para humillarnos y pararnos delante del Señor. ¿Qué hago, Dios? Lo que yo he hecho no ha valido, lo que yo he intentado no ha servido. Tú eres el santo y el sabio. ¿Qué hago, Dios? Y eso solo podemos decírselo al Señor bajo un temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios no podemos hacer esta pregunta porque nos creemos tan entendidos, ¿verdad? A veces incluso más que el propio Dios. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí en la tarde va a haber bautismo y explicaremos un poquito aquí el patrón que Pedro hace. Vamos al versículo 43, puedes leerlos del medio, ocurren cosas maravillosas, las conversiones, los bautizados, bla, 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 perseveran y llegamos al 43 y dice, y sobrevino temor a toda persona y a continuación, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tú vas a encontrar en el libro de los Hechos siempre esta operación, no sé si está bien dicho, primer componente, segundo componente, resultado, ¿no? Más o menos, para que me entendáis. Tú siempre vas a encontrar en Hechos esta operación. El temor de Dios caía sobre el pueblo, sobre la iglesia. A continuación, Dios, por ese temor y esa reverencia, abría más los cielos, los milagros venían, los prodigios venían y un nivel mayor de gloria venía sobre el pueblo y sobre la iglesia. Todos queremos eso.
Eso es un cielo abierto. ¿Quién no quiere que en su casa, cuando mi hijo se encuentra mal, ven, vamos a orar y se le pase la enfermedad y juntos glorifiquemos a Dios en casa? ¿Quién no quiere eso? En vez de decir, venga, oro, pero te doy un paracetamol también. O sea, vamos con las dos, ¿no? Por si falla una, tenemos el plan B. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere, cuando hay un mes difícil económico, sentarse con sus hijos, orar y contarles del milagro que al día siguiente llegó un recurso? Todos queremos eso. Todos queremos vivir en este panorama, pero hay una antesala a esto y es el temor de Dios y es la reverencia al Señor. Hechos 4, 29 al 31, un poquito más adelante, entre medias es el mover que empieza a través de los apóstoles y aquí empieza un poquito la persecución, un poquito. Y dice, en respuesta a esa persecución, los apóstoles oran y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¡Qué oración!, ¿verdad? O sea, no le pidieron, Señor, que no nos encarcelen, que no nos peguen, que no nos pase nada. Señor, danos denuedo. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, en el lugar en el que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, otra ola del Espíritu Santo. Venían de Pentecostés y viene otra ola. Yo quiero vivir así, ola tras ola. Yo quiero vivir en ese mover. Yo quiero que se pase una ola y poder hacer una oración como hicieron aquí los apóstoles. Señor, danos más denuedo, milagros, señales. Yo quiero vivir en ese deseo y en esa pasión. Ver capítulo 5, después de ese acontecimiento que oran, Dios responde con algo muy trágico. Llega lo de Ananías y Zafira. Y sí fue una respuesta de Dios, porque Dios necesitó traer aún más temor para que ese temor provocara que los cielos se abrieran aún más. Y pasa lo de Ananías y Zafira y el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Obvio, se acababan de morir delante de ellos un matrimonio. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Una vez más, ves que va junto. Viene un temor y a continuación habla la palabra de Dios de señales y de milagros. Y fíjate a qué punto llegó esto. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Y fíjate bien a qué punto llegó el nivel de cielos abiertos en este momento, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Y fíjate cómo termina este versículo, es tan fuerte que dice, y todos. ¿Lo ves ahí? No dice unos pocos, y todos eran sanados. ¿Se puede abrir más el cielo? ¿Se puede todavía extender más? No sé, los antiguos cantábamos esa canción de A la sombra de Pedro. ¿Cuántos somos de los viejitos aquí? Yo creo que ya muy pocos, ¿eh? En la mañana había 2. Digo, no soy tan mayor. ¿No sabéis el canto antiguo que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Es así, salsero. No era la sombra, ni Zaida, báilame lo que tú sabes, ni tampoco Pedro. Era el espíritu del Nazareno, a los viejos se la saben, los nuevos no. Muy antigua, hace mucho, yo era muy chiquita. Muy chiquita, no tanto, pero para quitarme un poco de edad adulta. Este versículo es impresionante. ¿Cómo se puede sanar a alguien con la sombra de una persona? ¿Se puede vivir más el cielo en la tierra que una experiencia así? Había sanidades, había milagros, había conversiones. Era un avivamiento. Claro, el Espíritu Santo se estaba moviendo con total libertad. Estaba haciendo su obra, estaba derramando ese aceite, ese vino, ese trigo, estaba abriendo los cielos y derramándose sobre la iglesia. Pero era una iglesia que abrazó el temor,
que escuchaba un mensaje y sus corazones se compungían de temor. ¿Cómo se queda tu corazón cuando escuchas el mensaje de Dios? ¿Qué reacción hay en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? Porque a veces ya ni compungirnos, a veces es que nos da igual. ¿Puedo salirme como si no hubiera escuchado nada? ¿Me voy igual? ¿Puedo estar mirando mi Instagram en el móvil mientras Dios está hablando? Porque a veces ya no es ni el nivel de compungido y de temor, a veces es una total indiferencia. Yo me pregunto, si hoy tomáramos esta postura que tomó la iglesia primitiva, ¿qué veríamos? Me pregunto esto muchas veces, porque yo sí me revelo a no ver milagros, a no ver señales, a no ver prodigios, a no ver salvación y a lo que Dios ha dicho que quiere hacer, que es abrir los cielos. Yo sí me revelo ante eso. Y sí, intencionalmente me vuelvo a enfocar, porque la vida nos desenfoca mucho, pero vuelvo a enfocarme. Esto es de hecho, el libro de los Hechos lo leo muy de vez en cuando. Regreso mucho a él, porque vuelve a avivarnos. Esto es lo que la iglesia debe de vivir. Leemos un libro en discipulado cuando el cielo invade la tierra. Si no, léelo, es un librazo. Porque no podemos conformarnos a menos que eso. Ahora, esto no es lo deseamos, Señor, lo deseamos, tráelo, lo anhelamos, lo deseamos. No, Dios te da el mapa y te dice cómo llegar a ese cielo abierto. Y el mapa incluye temor de Dios, reverencia al Señor. A veces somos capaces de estar en un lugar donde está la gloria de Dios y la presencia de Dios y mostrarnos tan fríos. Yo confieso que es de las cosas que peor me ponen. No enfadada, hay otras cosas que sí me ponen muy enfadada. Esa no. Pero confieso que es de las cosas que peor me pone, me hace hasta llorar. Yo recuerdo, estábamos en un congreso hace muchos años. Éramos novios, David y yo tendría 17, 18 años, ya estábamos por casarnos. Y era un evento que teníamos en Semana Santa, las iglesias a las que pertenecíamos, y había un mover del Espíritu Santo brutal en ese lugar, brutal. Y yo era una niña, a lo mejor tenía 16, no recuerdo bien, y tengo tan fresco el mover de Dios tan fuerte, yo muy tocada, y mirar a las sillas de atrás y ver a mi grupo de jóvenes sentado en las bancas, en las sillas del auditorio, así. Y lo tengo tan vivo, me acuerdo que yo era novia de David y yo fui enfadada a David, y qué pena que no esté para que él lo corrobore, pero yo iba muy enfadada a decirle, David, diles algo. O sea, esta gente no puede estar así con el mover que hay de Dios. Era como si estuviera el estanque de Bethesda ahí moviéndose y los demás a su rollo. Y yo estaba indignada, lloraba y todo enfadada. Una niña, te hablo que yo era una niña de 17 años. Pero ¿cómo puede esa gente estar ahí? No había móviles, porque te estoy hablando hace bastantes años. Te estoy hablando cuando cantábamos La sombra de Pedro, imagínate. Se hace ahí que ni la conocéis, o sea, imagínate. No había móviles. Si eso pasara hoy, pues todos esos jóvenes que yo vi seguro estarían con el móvil. Pero no había móviles. Estaban ahí parados viéndolo. Y me dieron ganas de sacudirlos a todos. ¿Sabes qué hice? Después de irme a quejar con David y a decir, haz algo, por favor. Él lo recuerda eso. Me fui abajo, es que era un auditorio que era así una pirámide. Me fui abajo donde estaba la gente pues tirada en el suelo y en un llamado. Me puse en el suelo, me tiré de rodillas y empecé con un clamor tan fuerte que Dios puso por mi generación y por mi nación. Y empecé a llorar y a decir, Señor, me acuerdo que empecé a recitar una frase que yo había leído en Génesis, que Rebeca dice, dame hijos o me muero, no sé si te acuerdas, un momento de su esterilidad, y el Espíritu Santo me recordó, y David se burla de mí hasta el día de hoy porque lo empecé a gritar, o sea, estaba tirada en el suelo llorando y empecé a gritar, danos hijos o nos morimos, hijos, gente que entienda, gente que te ame. O sea, me empezó un clamor, me tomó ahí el Espíritu Santo y me entró un celo santo que yo creo que hasta el día de hoy me dura. Porque no recuerdo una temporada después de ese día que yo me haya conformado a ver gente pasiva.
siempre te vamos a agitar para que vuelvas a honrar la presencia de Dios, porque es lo más sagrado que tenemos, lo más sagrado que tú tienes en tu vida. No es los beneficios y las cosas que Dios te da, no. Lo más sagrado que tú tienes y yo tengo es su presencia. Es portar al Dios Santo. Es poder experimentar la presencia de Dios que nos renueva, que nos cambia. Por eso si Dios viene aquí en medio de nosotros y tú estás con el móvil despistado, te me sales al baño, te me sales a algo, o te doy yo la colleja o te la va a dar el Espíritu Santo un día de estos. Pero eso se llama irreverencia. Eso se llama que hemos perdido el temor de Dios. Y yo quiero ver lo que pasó en los Hechos, y para ver eso la iglesia tiene que regresar a un temor. Hechos 19. Hechos 19, muy salteado lo voy a leer. Ay, espérate, porque ahora lo voy a leer en la Biblia. Y yo este momento lo he pensado por años. Aquí tenéis a la Marta intelectual. Espérate que si os miro a vosotros os veo borrosos, porque es solo para leer de cerca. O sea que todavía hago una tontería si os miro a vosotros y me meto un porrazo aquí. Entonces solo lo puedo usar para leer la Biblia, que la letra es muy pequeña y ya son 43 años y no lo veo. Hechos 19, salteado desde el versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, muy atento, este es el versículo más importante: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este gesto es el guay, ¿eh? Te las pones, te las quitas. Esta pregunta es la clave. Ahora vamos a leer unos versículos después, porque lo que se vive en Éfeso es un avivamiento sin precedentes. En este lugar la gente empezó a ser sanada. Mira, ni lo vamos a leer por tiempo, pero dice más abajo que se hicieron milagros extraordinarios. Es de las pocas veces que la Biblia cita milagros extraordinarios. ¿Cómo serían si ya los ordinarios son la leche? ¿Me explico? ¿Cómo serían los extraordinarios? O sea, tuvo que ser flipante. La gente endemoniada empezó a ser libre, los que estaban en brujería empezaron a entregar sus libros voluntariamente y los quemaban. Y dice que traían la ropa a los apóstoles de los enfermos y sanaban. O sea, ya no tengo ni que ir a tu casa a imponerte las manos. Tráeme un jerseycito del que está enfermo y oramos y se sana. Era un panorama de avivamiento y de cielos abiertos brutal. Léelo hasta el final, es un capítulo, a mí me gusta mucho este capítulo, me aviva mucho este capítulo. Pero todo comienza por una pregunta que Pablo les hace. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? La respuesta nos deja anonadados, ¿verdad? Ni siquiera sabemos. Pero yo te hago esta pregunta aquí, a ti y a mí en esta mañana. ¿Nosotros sí sabemos del Espíritu Santo? ¿Nosotros sí conocemos del obrar del Espíritu Santo? Hace años David Wilkerson dijo esta frase que en los principios de la iglesia la decíamos mucho y la quiero recordar. Si el Espíritu Santo se fuera hoy de la iglesia, incluso de nuestras vidas, muchos de nosotros no nos daríamos ni cuenta. Y eso es lo fuerte para nosotros. Porque la misma pregunta que Pablo hacía a estos que eran discípulos de Juan, se pensaba de Juan el Bautista. Este capítulo habla de los bautismos, el de Juan, el del agua, el que vamos a tener esta tarde, el del Espíritu Santo. O sea, eran gente que eran seguidores y desconocían del Espíritu Santo. Pero Pablo, ese avivamiento que vemos en todo el capítulo 19, viene porque un hombre los ubica y les dice: ¿habéis recibido al Espíritu Santo? Vamos a poner primero al Espíritu Santo en el lugar que corresponde. Él es el Señor. Él tiene que estar aquí. Piénsalo por un momento. Si Él no estuviera hoy, ¿te darías cuenta? ¿Cambiaría en algo tu vida si el Espíritu Santo hoy te fuera quitado? Tengo que decirte y reconocer que tristemente yo creo que en muchos sentidos ni me daría cuenta. Ahí medítalo en tu corazón. Y en los 5 minutos que quedan, quiero darte 3 actitudes que ofenden al Espíritu Santo, porque por contrapunto el temor y la reverencia
es cielos abiertos, pero la irreverencia y la falta de temor es cielos cerrados. Entonces, hay ciertas actitudes, y te las voy a citar, y no son fruto de un libro que las he sacado, o de, bueno, pues estas 3 me van bien para la prédica y las meto. Estas 3 actitudes son fruto de muchos quebrantos en mi vida. Te voy a dar 3 perlas que son fruto de años de muchos errores y de tener muchas veces que llorar y volver al Espíritu Santo a decirle, perdóname. Volví a no tenerte respeto, volví a sentirme como Pedro por su casa y perdí el respeto por ti y por tu obra. Me creí tan inteligente en mis razones que te perdí la honra, Señor. Son 3 puntos que ojalá Dios los pueda grabar en tu corazón y mis errores y mi quebranto en esto te pueda servir a ti para que tú no incurras en estas actitudes y el Espíritu Santo esté agradado. Pues mira, perfectos no somos. Yo no estoy hablando de perfección. Le vamos a ofender 1000 veces. Para eso está la sangre, para eso está la cruz y volvemos a Él a pedirles perdón. Hablo de actitudes en las que permanecemos y no queremos darnos cuenta que estamos ofendiendo al que más nos ama. Mira, es que a veces agradamos tanto más a otros y al último que nos olvidamos de agradar es al que más está por nosotros, más nos ama y más tiene toda la abundancia para que seamos felices. Pero se nos va la vida en agradar al de al lado, el de allí, el de acá. Uy, y si no tengo la aceptación de ese, se me va la vida. Pero es una frase que seguro me habéis escuchado a veces cuando hablo con vosotros. No, es que fulanito se va a ofender. Yo siempre suelo contestar, no te preocupes más que se ofenda fulano, preocúpate de que se ofende el Espíritu Santo. Seguro me lo has escuchado alguna vez. Porque a veces esa es la preocupación, no voy a ofender a fulano, no, esto tal. ¿Y quién se preocupa de lo que le ofende al Espíritu Santo? Que Él es el Señor, que Él es el que trae el ambiente en este lugar de gloria, de su presencia. ¿Cómo podemos estar como si nada a veces? Y por eso te voy a decir estas 3 actitudes. Ojalá Dios las pueda guardar en tu corazón y te eviten muchos quebrantos. Número 1, la indiferencia y la desgana. Y como el ejemplo que he puesto antes con la frase que dijo David Wilkerson, te hago esta pregunta. Y te la he hecho hace un momento, pero te la reitero otra vez. Si Él no está, ¿te darías cuenta? Porque ahí es donde uno va a meditar y decir, estoy indiferente ante lo que Él hace. Tengo desgana, o sea, no me importa su mover. Me importa mi vida, llegar a fin de mes, que no tener problemas. Y está bien, no digo que eso esté mal, uno tiene que mirar por su bienestar. Pero eso no puede ser primero que el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Entonces, la indiferencia y la desgana se convierten en una de las mayores ofensas hacia el Espíritu Santo. Ah, pero no es pecado. Sí, señores, sí es pecado. Pecado es al que dio su vida por mí, al que está preocupado por mí, al que tiene todo el amor y la abundancia para darme. Pecado es ser indiferente, claro que sí. Y el estar en este lugar y que a veces haya un mover de Dios, como a veces pasa en la alabanza, a los pastores y a los líderes eso nos inquieta demasiado. Cuando a veces hay un mover brutal aquí, pero parece que el río está aquí. Y como mucho a la primera fila, segunda, y miras para atrás. Está uno en el móvil, el otro así, el otro así, el otro hablando con el de al lado, el otro que se va para afuera. Y entra un celo de decir, pero señores, que es Dios el que está aquí en medio, que esto es mejor que una serie de Netflix, que esto es mejor que la cuenta llena, que esto es mejor que una casa pagada, que hablamos del Espíritu Santo, que hablamos de Dios mismo. Y tú dices, bueno, no pasa nada, Él sabe que estoy pasando esta mala racha. Claro que pasa, le estás ofendiendo. Él te ama como no te imaginas. Y cada vez que Él viene y tú estás indiferente, es como si Él te extendiera sus brazos y tú giraras tu vida y te fueras para otro lado. Es así de fuerte este asunto. Pero ¿sabes qué? Que Él es tan bueno que va a venir una y otra vez, hasta que un día despiertes. Pero cuanto antes la iglesia entienda eso, mayores cosas veremos, más el cielo se abrirá.
A veces el mayor impedimento para que se convierta esa gente por la que tanto estás orando somos nosotros mismos, que vivimos en un cielo cerrado, porque somos unos irreverentes. A veces solo basta con rendirnos, tener temor de Dios, ser reverentes, el cielo se abre y aquellos que predicaste y nunca te escucharon, de repente ese cielo abierto que tú portas va a tocar sus vidas. Está fuerte el asunto, ¿verdad? Número 2. Tenía un versículo ahí, pero ya ni tiempo tengo. Ya más esto se ha apagado. O sea, que a mí no me reclaméis. Número 2. Tratar con desprecio lo que Dios cuida y ama. Esa es una de las cosas también que más ofenden al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios más ama? ¿Cómo? Que estáis cagados por equivocaros, ¿eh? Y ahí si uno dice algo y lo dice bien, eso. Amén. Yo sé que Dios nos ama a todos, no vamos a hacer ahora teología del amor de Dios, pero ¿qué es lo que Dios más ama? ¿A quién Dios va a venir a buscar? Su iglesia. Nuestro trato, cómo nos comportamos, porque ¿sabes quién está en medio entre tú y yo? ¿Sabes qué está en medio entre Carol y yo, entre Josué y yo, entre cada uno de vosotros? ¿Sabes quién está en medio? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, esto te cambia la vida en cómo te comportas, porque entonces yo ya no voy a ir a Pfaffer y le voy a hablar de cualquier manera con una mala cara, aunque tenga ganas de hacerlo, no lo voy a hacer, porque el que está en medio nuestro es el Espíritu Santo. Y al que no quiero ofender y por el que tengo temor es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Algo que yo reitero mucho cuando hay congresos y siempre hacemos una junta a los servidores, y yo soy muy pesada cada congreso de recordar esto y lo seguiré haciendo, es recordar a cada servidor: no te olvides que vamos a tener unos días de evento, Dios se va a mover y el que tiene que ser agradado es el Espíritu Santo. Acuérdate cuando sirvas un café, acuérdate cuando escuches al líder, acuérdate, o sea, aquí a veces no tenemos límites y andamos como Pedro por su casa. Y el que sale ofendido es el Espíritu Santo. Y no solo porque los cielos se cierren, no, sino porque si hay temor de Dios en nuestro corazón, no queremos ofenderle. Si a ti te da igual el ofenderle y lo que te estoy diciendo te vale un cacahuete y te da igual, es que perdiste el temor de Dios. Regresa a buscarlo. Dios lo puede poner de nuevo en tu corazón. Regresa a buscarlo. Entonces eso cambia la perspectiva de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, de qué comportamiento tengo, porque al que ofendo ya no me preocupo tanto del otro. Es que al que no quiero ofender es al Espíritu Santo, porque Él está en medio de su iglesia. ¿Sí? Entonces, tantos años de iglesias y ya hace muchos años que conocí al Señor. ¿Cuáles son los mayores pleitos en las iglesias? La relación entre hermanos. Esto no es nuevo, esto ya nos lo dijo Pablo, que nos soportáramos unos a otros. O sea, esto no se ha inventado hoy. Esto está desde que empezó la iglesia. Y que fulano me dijo, y que fulano me hizo, y que yo hice, y la mayoría, mira, el 99%, hay un 1 que lo dejo a veces un mal obrar. Pero hay un 99% que es una falta de temor de Dios y que nos comportamos en la carne y como nos viene en gana. No sé si me estoy explicando. Dejo un 1% porque sí, siempre hay excepciones. Pero esto no es nuevo. Las iglesias se dividen por bronca entre los hermanos, por bronca entre los pastores. La gente se va por malestar. Esto no es nuevo. Si hubiera temor de Dios en todos nuestros corazones, tendríamos miedo ni siquiera de soltar una opinión sobre alguien, porque es a quien Dios ama y a quien Dios cuida. Y si yo tengo temor de Dios, hasta miedo me da un chisme santo. Ah, no, pero le ponemos el santo, porque es para el bien. Tu abuela santo. Un chisme nunca es santo, nunca, olvídate. Eso no es real, no existe. Chisme siempre es del infierno. Pero le ponemos el santo porque nos falta temor de Dios para hablar de alguien porque en Cristo murió y a quien ama. Número 3 y último, si me ayudas, Farfer. Era broma, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Era broma. ¿Qué sería esta iglesia sin tus camisas de flores y tu... Perdería flow la iglesia. Número 3 y último, y creo que el más fuerte, tolerar abiertamente el pecado.
Eso es algo que ofende gravemente al Espíritu Santo. Piensa en tu vida por un momento, yo lo hago en la mía. Hay cosas que con el tiempo, principios que defendíamos y obedecíamos, pero con el tiempo empezamos a transigir en ciertas cosas y empezamos a tolerar. Había una frase, ¿cómo era? No sé si te acuerdas, Michael, que decíamos hace años, lo que hoy consideras... ¿Sabes qué frase te digo, verdad? Esa, está buena. Lo que hoy permites, mañana lo toleras y pasado lo practicas y lo ves bien. Lo practicas y lo vendes como algo bueno. Y así somos. Eso fue lo que le pasó a Sansón. De la Biblia hay pocos llamados como el de Sansón. ¿Qué otro tiene superfuerza? Tenemos otro superhéroe así, aparte de Jesús, ¿no? Pero con superfuerza. O sea, hay pocos llamados como el de Sansón a salvar un pueblo. Pero Sansón empezó a hacerse concesiones y empezó a vender principios. Y llegó un momento que su vida se perdió completamente. Dios tuvo misericordia y en el último momento le dejó degustar un poquito de su propósito matando a los filisteos. Pero perdió el propósito en su vida. Porque empezó a hacerse concesiones, porque empezó a tolerar lo que era intolerable. Ahora, regresa un momento a cuando conociste a Cristo. Su santidad te fue revelada. ¿Qué decisiones radicales tomaste? Que no tolerabas al que chismeaba, que no tolerabas al que jugaba con el alcohol o al que hacía X o Y cosas. ¿Por qué hoy lo toleras? ¿Porque somos menos religiosos? Anda y vete por ahí. Eso no se llama religión, eso se llama santidad. Y seguimos a un Dios santo. Es el único atributo que la Biblia repite 3 veces. Él es santo, Él es santo, santo. 3 veces seguidas en varias ocasiones. Porque su santidad envuelve el resto de sus atributos. Es más allá de perfección lo que Dios es. Y hoy bajo el traje de ya no soy tan religioso, ahora sí tolero esas cosas. No. Eso no se llama no ser religioso. Eso se llama que perdimos el temor de Dios. Que el temor de Dios, dice la Biblia, no he buscado, pero te aseguro que hay un versículo que lo dice, está en Salmos, nos aleja de pecar. Sin temor de Dios, iglesia, estamos fritos. Una reunión, un discipulado, lo que sea, que nos juntemos sin temor de Dios, sin reverencia a su presencia, es solo una reunión de gente que se junta, que hace su rollo, que se habla a sí mismo, que se autoconvence y que se va a casa feliz porque estuvo aquí. El temor de Dios y la reverencia es lo que abre los cielos. Porque escúchame bien, a Dios no hay otra manera de acercarse que con temor y con humildad. No existe otra manera. Si tú quieres inventar otra manera de acercarte a Dios, invéntatela. Pero a un Dios santo que está en el trono y que es perfecto, no hay otra manera nosotros en nuestra imperfección que acercarnos, que humillados y temiéndole. Y si tú quieres inventar otro camino para acercarte a Él, allá tú, a lo mejor estás hablando contigo mismo y no con Dios, porque no hay otra manera de acercarse al Dios que tenemos. Pero ¿sabes lo bueno? Que Él abrió un camino, que nos podemos acercar a ese trono de la gracia en humildad y en reverencia, pero sí podemos. Esa es la paradoja del Evangelio, ¿verdad? Intocable nuestro Dios, pero se hace accesible. Santo y puro y perfecto como no te haces idea, pero nos permite acercarnos porque hay sangre. Ese es el Evangelio. Esa es la locura del Dios que tenemos. Y termino. Vamos a orar.